Muy buenas amigos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del área de la energía de la carrera de Ingeniería en Sistemas. En este video tutorial vamos a ver lo que es la organización y arquitectura, estructura y funcionamiento del computador. Eh, los integrantes de este tema son, los expositores, el compañero Jefferson Torres y mi persona, Diego Alvarado, en el cual yo expondré sobre lo que es la organización y arquitectura y mi compañero expondrá sobre lo que es la estructura y funcionamiento del computador. Bueno, cuando describimos una computadora, hace referencia siempre a lo que es una organización y arquitectura. Porque, una arquitectura son los atributos de un sistema que son visibles a un programador. En otras palabras, que son los atributos que tienen un impacto directo con la ejecución lógica de un programa, como por ejemplo los registros, el tamaño de los registros, del tamaño de la memoria. En la arquitectura describe lo que sucede, más en la organización se refiere a las unidades funcionales y sus interconexiones, al cómo están conectados estos componentes físicos entre cada uno de ellos para realizar una u otra actividad. En la organización describe lo que sucede, cómo sucede, como por ejemplo un conjunto de instrucciones, el número de bits usados para representar varios tipos de datos. En lo que es una organización y arquitectura, vemos como un ejemplo la construcción de una mesita. Una mesita de madera está conformada, lo básico, de madera, sierra, lija, clavos, martillo, ¿verdad? Eso es lo que es una arquitectura. Y ahora vamos a lo que es una organización. Una organización es cortar la madera, lijarla, ponerle clavos, darle forma a la madera en forma de mesita. Y eso es lo que es la organización. Más bien, como manifesté, la arquitectura dice lo que sucede y la organización cómo sucede. Aquí vemos una escala evolutiva del avance de las computadoras, donde nos damos cuenta desde 1921 que se parte hasta la actualidad, ¿verdad? De cómo han ido evolucionando, de cómo han ido mejorando, de cómo eran antes y a dónde hemos llegado, ¿verdad? A, desde una PC de escritorio o un servidor sumamente gigante, hemos llegado a una PC personal que simplemente cabe en una pequeña espacio. Ya no ocupa tremendo espacio el micro, en lo que llevaba dentro del computador, en lo que llevaba dentro del la estructura interna del computador. Y ahora con la evolución de cada vez más y seguirá cada vez más evolucionando, que ahora están a los PCs personales. Vemos, seguimos con lo que es la evolución de las computadoras de generación en generación, pero también vemos lo que son las de cómo han ido de generación en generación las computadoras en su evolución y en sus características, ¿verdad? De cada generación. Por ejemplo, en la primera generación dice que emplearon bulbos para procesar información, ¿verdad? Cada una de ellas ha sido la persistencia. Por ejemplo, en primera generación, tenían una persistencia. ¿Qué es persistencia? Como la
la descripción física del computador, ¿verdad? Eh, Vemos que en segunda generación tenían lo que son el transistor de compatibilidad limitada. Vemos en tercera generación, que tenían lo que son los circuitos integrados. Y ahora en cuarta generación, que es hasta la fecha, que es el tamaño reducido del microprocesador, por lo cual existen lo que son las PC personales. Eh, Esto ha sido lo que es una evolución de los computadores y la persistencia de las computadoras, de cómo ha ido de generación en generación de forma evolutiva. Bueno, este ha sido mi tema de arquitectura y organización de computadoras. A continuación sigue mi compañero Jefferson Torres con lo que es la estructura y funcionamiento del computador. Gracias por la atención. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la estructura y funcionamiento de la computadora. La computadora se divide jerárquicamente en cuatro partes principales: la unidad central de proceso, la memoria principal, el sistema de interconexión y las unidades de entrada y salida. La unidad central de proceso es en la que se van a encargar de realizar todos y cada uno de los procesos necesarios para ejecutar un programa en la computadora o alguna operación. La memoria principal guarda los datos que son utilizados por la unidad central de proceso para realizar sus operaciones. Y las unidades centrales de salida se encargan de enviar información desde la unidad central de proceso o desde la memoria principal hacia los dispositivos como son el monitor, las impresoras o a su vez desde los dispositivos de entrada como el teclado o un mouse, un escáner, hacia la memoria principal o la unidad central de proceso. Podemos ver un gráfico de la unidad central de proceso hoy en día. En este caso este es un procesador Intel Quad Core. Este procesador tiene una velocidad de procesamiento de 2.6 GHz de 2 núcleos. Aquí tenemos la imagen de una memoria principal, la imagen de una tarjeta madre que es donde va a estar instalado el procesador, la memoria principal y todos los componentes necesarios para el funcionamiento de la computadora. Tenemos los buses de interconexión y el disco duro. En estas imágenes tenemos los periféricos, que son los encargados de enviar información hacia la computadora o de obtener información de la computadora, dependiendo si son periféricos de entrada o de salida. Como periféricos de entrada tenemos un teclado, un mouse, un escáner; de salida un monitor, una impresora. A su vez, el CPU internamente se divide en cuatro partes: en registros, unidad aritmética lógica, interconexión interna de la CPU y unidad de control. Los registros son pequeñas celdas de memoria donde se va a guardar la información para luego ser procesada en la unidad aritmética lógica. En la unidad aritmética lógica se encargará de hacer las operaciones matemáticas tales como suma, restas, multiplicación en números binarios, para de esta manera devolver un valor y que se ejecuten los procesos los cuales han sido enviados a la CPU. La unidad de control se encargará de controlar todos y cada uno de los procesos y irlos enviando hacia la unidad aritmética lógica con la prioridad adecuada. O a su vez, una vez que los procesos se terminen o se finalicen, son enviados otra vez hacia el dispositivo que nos lo haya enviado al proceso. Aquí a continuación vamos a ver más o menos un gráfico donde está explicado cómo es este proceso. El paso 1. Tenemos aquí la memoria principal. Entonces la unidad de control extrae la instrucción de la memoria principal. En este caso vamos a la instrucción X más Y. Ya. El segundo paso. La unidad de control interpreta las instrucciones y envía los dos números que van a ser agregados en el registro apropiado de la unidad aritmética lógica. Muy bien. Entonces, como hablábamos de la estructura interna del CPU, ahí hablaban los registros. Entonces aquí es donde utilizamos los registros. En el registro 1 vamos a guardar el primer número, el número X. En el registro 2 vamos a guardar el segundo número, el número Y.
en la unidad aritmética lógica se encarga de realizar la operación y a su vez guarda los números en el registro acumulador. Una vez que está el registro acumulador, la unidad de control se encarga de almacenar el resto del resultado en memoria. Ese es el paso básico cuando tenemos los pasos básicos cuando tenemos una instrucción. Para toda instrucción se va a seguir el mismo proceso. La unidad aritmética lógica se va a encargar de realizar las operaciones. La unidad de control va a controlar, valga la redundancia, que las operaciones se ejecuten correctamente. Los registros nos van a servir para guardar la información que en ese momento va a ser utilizada por la unidad aritmética lógica y luego vamos a devolver los resultados a memoria. En cuanto al funcionamiento, ¿qué es el funcionamiento? El funcionamiento es cada componente individual que se estructura de la computadora. La computadora en sí tiene 4 funciones básicas: el procesamiento de datos, el almacenamiento de datos, la transferencia de datos y el control. Pues ahora vamos a hablar un poco sobre ello. El sistema de transferencia de datos tiene sus mecanismos de control y a su vez este decide si el recurso es de almacenamiento de datos o de procesamiento de datos. Un recurso de transferencia de datos. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, cuando yo ingreso mi memoria USB y quiero pasar la información de la memoria USB al disco duro o viceversa, entonces enviamos la información desde el disco duro hacia el mecanismo de control y este a su vez lo envía hacia el mecanismo USB o a su vez al mismo disco duro cuando solamente queremos realizar una operación de copiar. Esta operación de transferencia de datos es una de las más importantes dentro del funcionamiento interno de la computadora, puesto que para que no hayan errores de transferencia. Almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos se da cuando, por ejemplo, estamos procesando un texto en Word o en cualquier editor de texto, en LibreOffice o qué sé yo. Entonces le damos clic en el botón guardar. El texto está procesado, pero necesita ser guardado. Entonces viene la instrucción hacia el mecanismo de control y eso a su vez envía a guardar en disco o en memoria, dependiendo de cómo esté. En memoria se guardan hasta que nosotros ponemos el botón guardar y pasan a guardarse los datos en el disco duro. Ya. Nos falta hablar un poco sobre el procesamiento de datos. El procesamiento de datos consiste en transformar los datos del lenguaje que nosotros entendemos al lenguaje natural de la computadora. Continuando con el ejemplo anterior, cuando nosotros aplastamos una tecla en el teclado, nosotros entendemos, digamos, como un 1, como un 2, como un 3, como lo que nosotros pongamos. Pero la computadora no lo entiende así, la computadora lo entiende con números binarios, con ceros o unos. Entonces la función del procesamiento de datos consiste en que lo que nosotros ingresamos a la computadora a través de cualquiera de los dispositivos de entrada pueda ser entendido por la computadora. Esto se logra a través de los controladores de cada uno de los dispositivos que transforman la información y a su vez envían hacia la memoria principal y hacia la unidad central de proceso para que estos sean procesados correctamente. Vamos a hacer un ejemplo de actualizar un banco de datos. ¿Qué quiere decir actualizar un banco de datos? Por ejemplo, tenemos cierta información en un tal lugar del disco. Entonces enviamos al mecanismo de control. El mecanismo de control procesa los datos y procede a guardar los datos en disco. O sea, es actualizar, refrescar los datos que tenemos. Siguiendo con el ejemplo que estamos haciendo para no perdernos. Por ejemplo, cuando tenemos un archivo de Word, lo modificamos, enviamos al mecanismo de control, el mecanismo de control procesa los datos y a su vez vuelve a guardarlos. Imprimir un banco de datos. Los datos que se encuentran almacenados están almacenados pero en lenguaje de computadora, o sea, en ceros, unos. Para nosotros imprimir o poderlos ver, necesitamos que se transformen otra vez a nuestro lenguaje natural. Para ello, procesamos los datos y
a través del mecanismo de control van a salir a la pantalla o a la impresora, al dispositivo que nosotros elijamos. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a la exposición. Preguntas, sugerencias. Espero les haya gustado. Gracias.